Buen día a todos y todas quienes nos escuchan. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast. Primeramente nos presentamos. Somos practicantes de Pedagogía en Educación Diferencial, Valentina Campos y Paula Catalán. Queremos comenzar recordando que nos encontramos en el mes de la sordoceguera. Es por esto que hoy vamos a conversar sobre este tema. Para comenzar dejaremos un par de preguntas para reflexionar. ¿Cómo entiende la realidad una persona con sordoceguera y cómo se comunica con el resto de las personas que lo rodean? Primero aclararemos qué es la sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad única que consiste en una deficiencia visual y auditiva conjunta, lo que dificulta el acceso a la información, la comunicación y la movilidad de las personas que la padecen. Además, cabe destacar que la mayoría de las personas con sordoceguera presentan restos auditivos y visuales que deben ser identificados y bien utilizados en el proceso educativo. Existen dos tipos de sordoceguera. Estas son la sordoceguera congénita, la cual quiere decir que la persona nace con discapacidad visual y auditiva, o bien es adquirida antes de aprender a hablar o aprender la lengua de señas. Esto a causa de una lesión o una enfermedad. Por otra parte, la sordoceguera adquirida es cuando la persona desarrolla pérdida de visión y audición después de haber desarrollado el lenguaje. Esto incluye a las personas que nacieron sordas y luego pierden la vista y las personas que nacieron ciegas y luego pierden la audición. Además, la sordoceguera adquirida es muy común en adultos mayores porque nuestra vista y audición se deterioran naturalmente a medida que envejecemos. Una de las principales barreras que se les presentan a las personas con sordoceguera es la comunicación. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Elizabeth Ibarra, quien es educadora de párvulo de la Escuela San Alberto Hurtado de Sidevi, quien nos va a contar los sistemas de comunicación que implementa con los estudiantes que presentan sordoceguera. Hola, buenas noches Valentina y Paula. Muchas gracias por la invitación a esta conversación, sobre todo en este mes, que es muy importante para nosotros, ya que es el mes de la sordoceguera. Bueno, respondiendo a la primera pregunta que me hacen de qué sistema de comunicación implementamos en estudiantes sordos ciegos, bueno, nosotros ya sabemos que una persona sordociega, sobre todo si es congénita, no desarrolla el lenguaje oral, el lenguaje verbal. Por lo tanto, tenemos que buscar e implementar un sistema de comunicación alternativo aumentativo. Ya va a depender de las características del estudiante, en muchos casos también en la necesidad de la familia, en cómo se va a ir implementando y qué estrategias se va a ir buscando para que favorezca realmente el ámbito de la comunicación. En lo que respecta a los primeros años educativos de un niño, en este caso fue básico, en lo que incorporamos, lo que utilizamos mucho con los niños sordociegos es el trabajo en base a los objetos concretos. Ese yo creo que es nuestro principal método de comunicación, es nuestra principal forma de comunicación, que nos permite anticiparle y mostrarle el mundo a través de este objeto que va a representar una persona, un lugar, un alimento, un juguete, un objeto. Así también nos va a ayudar a poder indicarles las acciones que les va a corresponder hacer a este niño.
Por ejemplo, se utiliza una cuchara para poder indicarle que es momento de comer, y así lentamente vamos incorporando nuevos objetos que nos van a permitir ampliar su vocabulario. Y esto después posteriormente lo vamos acompañando de la seña que corresponde a esta palabra o esta acción. Porque esa es la idea, poder llegar a la utilización de la lengua de señas, táctil en este caso, ya que este ya es un sistema más formal que le va a permitir poder comunicarse con más personas. Muchas gracias, Elizabeth. Y por otro lado, ¿qué aspectos consideras que son relevantes para poder establecer una comunicación con una persona con sordoceguera? Una de las primeras cosas a considerar para comunicarse con una persona sordociega, o en mi caso con un niño sordociego, es avisarle que uno quiere entregarle alguna información, no tomarlo no tomarlo sin aviso, ya, porque ellos tampoco tienen ese referente visual que les permita anticiparse al que alguien se va a acercar o al que alguien le va a entregar algo. Entonces yo creo que lo primero es el avisarles para poder establecer y comenzar una comunicación. Luego, otro de los aspectos relevantes es saber en qué nivel comunicativo está esta persona. Ya si todavía estamos en esta etapa donde se comunica con códigos que no son formales, como el grito, algún movimiento, si está o no entendiendo ciertos mensajes o indicaciones. Entonces eso también nos va a permitir a nosotros situarnos y poder entregarle la información o tratar de comunicarnos con ellos de una forma en que sea realmente efectiva. Es a partir de lo anteriormente mencionado y de lo relatado por la profesora Elizabeth que consideramos relevante hacer hincapié en los sistemas de comunicación. Podemos encontrar los sistemas alfabéticos y no alfabéticos. Los sistemas alfabéticos son utilizados principalmente por personas que presentan sordoceguera adquirida. El mensaje es entregado letra a letra con la estructura de la lengua oral. En esta clasificación se encuentran el alfabeto dactilológico, la escritura en letras mayúsculas y el dedo como lápiz. Por otro lado, los sistemas no alfabéticos son signos convencionales con los que se transmiten palabras o una idea. Estos mensajes se pueden entregar de forma visual o táctil, como por ejemplo el lenguaje de gestos naturales, la lengua de señas o bimodal. Por otro lado, con lo que respecta a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, estos sistemas son utilizados por estudiantes que presentan distintas discapacidades. En el caso de niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, múltiples o sordoceguera, se emplean para desarrollar o incrementar la comunicación receptiva o expresiva. Los sistemas aumentativos pueden ser un complemento para la comunicación. En algunos casos, cuando el estudiante se expresa de forma oral, puede ampliar esta comunicación a través del uso de la lengua de señas, o cuando el estudiante se comunica a través de gestos naturales, puede serle de gran ayuda el uso de fotografía para aumentar la comunicación. En estudiantes que no han desarrollado el lenguaje verbal, se utilizan sistemas alternativos de comunicación que les permitan expresarse y comprender a los demás. Bueno, y el día de hoy también nos acompaña Patricia Camaño. Ella es técnico en educación diferencial del Centro de Rehabilitación de SIDEVI, quien nos va a contar de
las barreras que se le presentan a las personas con sordoceguera en el ámbito laboral. Hola, muy buenas noches, Valentina y Paula. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema súper importante a poner en la mesa en este mes, que es el mes de la sordoceguera. Así que muchas gracias. Las barreras que considero que se presentan en el ámbito laboral para las personas sordociegas son varias, la verdad. Una es el tema de la comunicación. Creo que como sociedad deberíamos prepararnos a diversas formas de comunicación. Con esto me refiero a que no solo es el lenguaje oral o el lenguaje no verbal, que vendrían siendo expresiones y cosas así. Creo que también es necesario que nos preparemos en lengua de señas desde que somos pequeños para poder ir incorporando y hacer normal lo que es la inclusión, normalizarla, o sea, que no tengamos que estar pensando en adaptar las cosas, sino que siempre esto sea universal, que todo el mundo pueda acceder a las mismas oportunidades. Y con el área de la discapacidad y sobre todo con la sordoceguera estamos bien lejos de llegar a hacer eso. Ahora tenemos una pregunta para ambas profesionales. ¿Qué creen ustedes que falta para tener una sociedad más inclusiva en cuanto a la sordoceguera? A continuación nos responde la pregunta la profesora Elizabeth. Bueno, yo creo que principalmente, y que es por lo que se está trabajando hoy en día, es una ley que reconozca la sordoceguera como una discapacidad única que necesita apoyos específicos y que no sea considerada como ceguera, como sordera en muchos casos, ¿cierto? Porque sabemos que las personas sordociegas requieren apoyos específicos y que hoy en día no se le están entregando. Entonces, yo creo que esta ley por la que se está trabajando van a abrir muchas puertas a la inclusión de las personas sordociegas, ya que mucha gente también se va a enterar que esta discapacidad existe, ya porque muchas veces es desconocida y cuesta un poco imaginarse que existen personas que tienen esta discapacidad. Entonces, ya teniendo una ley, abre muchas puertas, ya sea al reconocimiento como a la inclusión. Y ahora nos responde Patricia. Respecto a la pregunta, creo que nos falta mucho de partida tener una ley que la reconozca como discapacidad única. Creo que esa sería una gran iniciativa para empezar a ser un poco más inclusivo en el tema, para poder ir aprendiendo y conociendo lo que es la sordoceguera, porque muchas personas no saben que existe. Como mencionaba, esta es una discapacidad única en la que necesita una sociedad que esté preparada para trabajar con ellos, ya sea guías, intérpretes, que sí existan más profesionales que puedan trabajar en ella. Creo que eso serían como dos cosas fundamentales que se necesitan para empezar a hablar un poco de inclusión en el tema de la sordoceguera. O sea, hoy en día ni siquiera las personas sordas o las personas ciegas por separado son incluidas completamente en la sociedad porque no estamos preparados para ello. Nuestra infraestructura no es accesible. Los bancos no tenemos intérpretes. En lugares de salud pública, diferentes instituciones, o sea, no hay intérpretes, tenemos mala infraestructura. Los cajeros automáticos no todos están adecuados para las personas ciegas tampoco. Entonces, es por ello que para una persona sordociega tampoco. Y por eso se necesita empezar con lo que es la aprobación de la ley de la sordoceguera que estipula el tema de los guías intérpretes, entre otras cosas.
Creo que ese sería el gran inicio. Y por último, Patricia nos va a contar sobre su experiencia personal trabajando con personas con sordoceguera. En mi primer año en CIDEVI conocí a Oscar, que es una persona sordociega completa. No tiene restos visuales ni restos auditivos. Y yo quedé sorprendida, o sea, era la primera vez que me enfrentaba a la sordoceguera en mi vida. O sea, tampoco sabía que existía. Y fue un desafío súper grande el utilizar la lengua de señas táctil, ver cómo Oscar era una persona totalmente independiente dentro de la institución. O sea, lo dejaban en la puerta, él solo llegaba a sus salas de clase, guardaba sus cosas en sus casilleros, realizaba sus actividades, escribía braille mientras leía el braille, con la otra mano te iba haciendo las señas. Era totalmente impresionante. Le decías que fuera a buscar algo a una sala y él iba, lo traía. O sea, se logra un nivel de independencia cuando hay un trabajo que es constante, que la gente común que no está en este mundo creería que es totalmente imposible. Pero creo que es un trabajo satisfactorio, totalmente llenador llegar a trabajar con la sordoceguera y llegar a tener este nivel de trabajo. Así que, bueno, esa ha sido mi experiencia. Hoy en día he trabajado con Cristian y Marco, que también entran dentro de la sordoceguera, pero Marco utiliza audífonos, todavía puede escuchar, y Cristian tiene un poco de resto visual aún. También ha sido enriquecedor trabajar con los chiquillos, ver que logran realizar todas las actividades. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros sus experiencias personales y sus opiniones sobre este tan importante tema. Para ir cerrando con la información por hoy, es necesario recordar la importancia de informarnos y apoyar la ley de la sordoceguera para que ésta sea reconocida como discapacidad única, promoviendo así la plena inclusión social de las personas sordociegas. Por lo tanto, los invitamos a todos a conocer más sobre la ley de sordoceguera y sobre la discapacidad en sí, con el objetivo de ser un aporte en la sociedad para la inclusión de las personas con sordoceguera. Finalmente, queremos hacer una mención especial para reflexionar en el mes de la sordoceguera. Recordemos a Helen Keller, mujer escritora, oradora y activista política, que a los 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Pero ¿qué nos sigue recordando la historia de vida de Helen Keller? Principalmente la importancia de la estimulación que deben tener las personas con sordoceguera para potenciar al máximo sus fortalezas y poder llegar así a la independencia. También la relevancia del reconocimiento que deben tener dentro de la sociedad y principalmente la necesidad que debe ser comunicarnos y generar relaciones afectivas que les permitan entender el mundo.